Hola, un saludo a todos. En este episodio, aunque del amor hablaremos, no nos vamos a poner románticos, nada de eso, pero sí un poco filosóficos. Y antes de entrar de lleno en este episodio en el que vamos a estar transitando en hombros de gigantes, les quiero contar que la filosofía tiene su raíz etimológica justamente en el amor. Se dice que fue el gran Pitágoras quien renuncia al nombre de sabio y prefiere llamarse amante de la sabiduría o filósofo. Ese amor a la sabiduría es un amor al conocimiento de la realidad, a una incesante búsqueda de la verdad. Aunque no podamos hallarla nunca, siempre hay que aspirar a ello. Esto me recuerda un poco la entrevista que da la filósofa Adela Cortina, donde dice que la filosofía es un saber audaz y modesto en la medida en que intenta responder a las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad, pero siempre debe reconocer que no obtendrá respuestas universales a esos asuntos, pero que debe seguir formulando esas preguntas y cuestionando la realidad. Entonces les doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a estar moviéndonos por distintas épocas, ideas y perspectivas que nos darán luces para pensar el amor. Creo que esto es una reflexión urgente en un periodo tan agitado como en el que vivimos y en el que estamos olvidando la esencia de las relaciones humanas. Al parecer el amor es un asunto fundamental en la vida humana. Importante pero también enigmático y complejo. Por eso no es de extrañar que sea una cuestión de interés para la filosofía. Hay tantas preguntas sobre la naturaleza del amor como perspectivas teóricas que intentan comprenderlo y aproximarse a esa naturaleza. Ya lo reconocía Schopenhauer, no es permitido dudar de la realidad del amor ni de su importancia, decía él. Este tipo observa que estamos acostumbrados a ver a los poetas pintar el amor y es el principal asunto de todas las obras dramáticas, trágicas, cómicas y románticas, ¿cierto? No le sorprendería al viejo Schopenhauer que el panorama en este sentido no haya cambiado mucho. En la mayoría de las películas que vemos, las canciones que escuchamos y los libros que leemos, el tema central es el amor. ¿Sí? Y nada más echar un vistazo a Netflix para mirar que la mayoría de las series tienen que ver con el amor. Y es este panorama el que lleva a Erich Fromm a ofrecer un diagnóstico y es el que todos estamos sedientos de amor. Lo interesante aquí es que tanto Schopenhauer, Fromm y el mismo Platón en sus distintas épocas hablan del olvido en que se ha dejado el amor. Y les voy a contar por qué cada uno dice que se ha dado un olvido al amor. En cierto momento festivo que se da en la casa de Agatón, allí está Sócrates, Alcibiades, Erixímaco y los demás. A pesar de ser un momento festivo, acuerdan no beber para emborracharse, sino que a Erixímaco se le ocurre pasar la velada compartiendo discursos, por lo que propone hablar sobre el amor ya que no existe un encomio sobre el dios del amor, a pesar de ser un dios de elevada importancia, se ha quedado en el olvido. Por su parte, Schopenhauer en el texto El amor, las mujeres y la muerte, se sorprende que siendo el amor un asunto tan importante para la vida humana, haya sido abandonado por los filósofos. Claro, no desconoce lo dicho por Platón en su diálogo El banquete y en Fedro, o lo que plantea Rousseau en el discurso sobre la desigualdad, o Kant en el tratado sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime. Pero considera que el primero entra en el dominio de los mitos y juegos de ingenio, dice él. El segundo lo considera falso e insuficiente. Y sobre el último dice que sus afirmaciones sobre el amor son superficiales e inexactas. Y nuestro tercer personaje, Erich Fromm, reniega que a pesar de ser el amor tan importante y que todos están sedientos de este, nadie considera que hay algo que aprender de él. Hoy muchos autores tratan este asunto, pero en este episodio vamos a trabajarlo desde estas tres perspectivas. Una griega, centrada en Platón, una, digamos, naturalista desde Schopenhauer y otra psicoanalítica basada en Erich Fromm.
Pero voy a empezar con Schopenhauer porque quiero, más adelante, hacer cierto enlace entre Platón y Fromm. Schopenhauer es el viejo amargado de la filosofía, y por eso cuesta pensar que nos pueda decir algo sobre el amor, y más cuando, según sus biógrafos, vivió solo, tuvo problemas para establecer relaciones con las mujeres, a pesar de ser un tipo inteligente, rico y seguro de sí mismo y hasta bien parecido. Bueno, fíjense que creía que el amor es la preocupación central del ser humano y hasta pensaba que estaba bien vivir en función de él, pero que nuestro gran error consiste en pensar que la felicidad tiene que ver con eso. Hay que tener en cuenta que Schopenhauer es un pesimista, es decir, considera que la vida es dolor y sufrimiento constante debido a que la voluntad, y aquí hago un paréntesis, esa voluntad es como una fuerza de la naturaleza que es ciega e irracional. La voluntad quiere querer, es decir, la voluntad es deseo, no razón. Y en la medida que la voluntad desea, nos acerca al sufrimiento cuando, por ejemplo, no obtenemos aquello que deseamos. Pero una vez obtenemos eso que deseamos, entonces nos lleva al hastío, al aburrimiento y eso nos hace sufrir nuevamente. Una interminable cadena de dolor y sufrimiento es la vida y el amor, así como la actividad sexual es una prolongación de esa cadena cuando de ello nace un nuevo individuo. Pero permítanme contextualizar un poco esto en el marco del pensamiento de Schopenhauer. Resulta que este filósofo nos dice que el mundo es una apariencia o ilusión, es decir, el mundo se nos da como representación, pero esta representación no es una manifestación de la razón, sino de otro principio primario que está más allá de todo lo racional, la voluntad. A partir de aquí entiende la vida como voluntad de vivir, pero considera que ello no es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, porque la voluntad de vivir nos sumerge en una especie de dolor vital, es decir, una angustia por un deseo interminable de cosas. Es la voluntad la que nos mueve y ella es puro deseo. El hombre desea cosas y sufre al no poder tenerlas. La voluntad se quiere a sí misma y se reafirma en el deseo. Esto quiere decir que todos los objetos de nuestros deseos son representaciones que la voluntad nos ofrece. En este sentido, Schopenhauer lo que hace es como ofrecernos una visión de la existencia como impulso imparable de la voluntad que al no tener los objetos de deseo nos hace sufrir, pero cuando los tenemos nos produce aburrimiento. La vida es dolor, lucha, destrucción. ¿Ya? Esto es una visión también, la toma él del budismo. Recordemos esa sentencia de Buda, según la cual la vida es sufrimiento. ¿Sí? Entonces, para continuar con Schopenhauer, el producto de la unión de dos personas a partir del amor es una prolongación de esta voluntad de vida, que no sería más que una prolongación del dolor. Resulta interesante que mucho tiempo antes que Darwin, ya el viejo Schopenhauer nos está dando una visión naturalista de la realidad. En este caso, una visión naturalista del amor. El argumento de Schopenhauer es más o menos el siguiente y pilas con esto. El amor es supremamente importante en la medida que aquello que está en juego es la supervivencia de la especie. Esto quiere decir que el amor no sería más que una estrategia de la naturaleza para que tengamos hijos. Señores, lo que significa que todas las manifestaciones románticas, las cartas, los poemas, las dedicatorias de canciones, las flores en la habitación, son meras herramientas que la voluntad de vida nos impulsa a hacer para perpetuar la especie. Dice Schopenhauer que la misma naturaleza dictamina cuál es la persona adecuada para que te enamores. La indicada será aquella con la cual puedas llegar a tener descendencias saludables y equilibradas. Es decir, por ejemplo, personas bajas les atraen las más altas. Las mujeres, por ejemplo, prefieren un rostro feo que un hombre afeminado. Porque, dice Schopenhauer, la fealdad se puede compensar, pero la feminidad no. Y se va a sorprender usted con que nuestro amigo Schopenhauer da una justificación a la infidelidad masculina.
Es decir, que el machismo tendría su fundamento filosófico en Schopenhauer. En el ensayo que les estoy comentando, al principio dice que la fidelidad en el matrimonio es artificial para el hombre y natural en la mujer. ¿Por qué? Resulta que, bueno, según nos cuenta Schopenhauer, el hombre es por naturaleza inconstante en el amor y la mujer es fiel. El amor del hombre disminuye de una manera notoria a partir del momento en que ha obtenido la satisfacción. Pero en la mujer sucede todo lo contrario. El amor crece a partir de este instante y ello por una razón. Miren, el hombre puede engendrar más de 100 hijos en un año, dice Schopenhauer, si tiene, pues, otras mujeres a su disposición. Pero la mujer, así tuviera varios hombres a su disposición, no podría dar a luz a más de un hijo al año. La naturaleza, podríamos decir, impele a la mujer a permanecer fiel al hombre. Todo esto se va a fundamentar en la idea de que el amor es un instinto dirigido a la reproducción de la especie. ¿Qué le parece? Quizá la propuesta de Schopenhauer tenga limitaciones y no contempla otros elementos en relación a lo complejo del amor. Como dije en el episodio anterior, no podemos entender al hombre reduciéndolo a un solo nivel. Tenemos una base biológica, sí, pero también somos animales simbólicos. Hemos creado unas abstracciones y todo un mundo simbólico, sin lo cual nuestra vida ya no sería posible. Pero sigamos en nuestro recorrido por estas reflexiones acerca del amor. Como ya mencioné al inicio del episodio, cierta vez Sócrates y sus amigos son invitados a un agasajo en casa de Agatón. La idea era comer, beber y dialogar, como lo hacía típicamente Sócrates por esos tiempos. Pero como la noche anterior se habían pegado la borrachera, decidieron esta vez beber moderadamente sin embriagarse y más bien amenizar la noche con sus discursos. Así que decidieron hablar sobre el Dios que menos se le ha prestado atención hasta el momento, el amor. ¿Cuáles fueron sus discursos sobre el amor? Lo ha dejado plasmado Platón en su diálogo El banquete. Y como suele suceder en las películas o en las series, siempre estamos a la expectativa del protagonista. En este caso, el protagonista sería Sócrates y el lector está impaciente a la espera de su discurso, por lo menos me pasó a mí, pero este será el último que pronuncie su discurso. Sin embargo, hay un discurso interesante que intenta dar cuenta del amor en pleno sentido griego y que, con sus recursos mitológicos, justifica las distintas uniones que se pueden dar entre los hombres a partir del amor. Pero ese relato se los digo después. Empecemos primero con Sócrates. Sócrates da un giro a la manera como se venían dando los discursos. Él propone hacer su discurso a su manera. Pues ha considerado que los demás se han encargado de hacer como pomposos sus discursos, elogiando al amor con grandes calificativos sin preocuparse por la verdad. Para Sócrates o Platón, el amor está relacionado con la belleza y con el bien. Sócrates se remite, o digamos que cuenta la historia de una sacerdotisa de Mantinea llamada Diotima que, según él, le enseñó todo acerca del amor, su naturaleza, su origen y su utilidad. Ella le cuenta que el amor nace el día en que nació Afrodita. Pila con esto. Ese día los dioses andaban de rumba por este natalicio y allí se encontraba Poros, que es el dios de la abundancia, y Metis, la prudencia. Pero resulta que al terminar de comer, Peña, la pobreza, llegó a mendigar y se quedó en la puerta esperando. Poro se embriagó, se emborrachó y se puso a dormir. Situación que esta señorita aprovechó para hacerse un hijo con él. Y de allí nace el amor. Por eso es que el amor tiene las características de su madre, esto es, pues, pobre, rudo, anda descalzo y carece de hogar, duerme siempre en el suelo y carece de un hogar, digámoslo así, es compañero inseparable de la pobreza. Por su padre,
pues está detrás de lo bello, lo bueno, lo valeroso y es intrépido, es cazador, es apasionado por la sabiduría. Dice la sacerdotisa que por su misma naturaleza el amor no es ni inmortal ni mortal. A ratos florece si tiene abundancia en recursos, como su padre. A ratos muere, pero vuelve a revivir. No es pobre ni rico. Fíjense, en este sentido, Él no es un Dios, es algo que intermedia entre lo humano y lo divino y se relaciona precisamente con la filosofía en la medida en que es el impulso que motiva a filosofar gracias a ese deseo de buscar conocimiento, la felicidad y contemplar la verdad. El amor es como el filósofo, está a medio camino de la sabiduría y la ignorancia, dice la sacerdotisa. Y aquí cito las palabras textuales en ese diálogo. Dice, pues es la sabiduría una de las cosas más bellas y el amor es amor respecto de lo bello, de suerte que es necesario que el amor sea filósofo y por ser filósofo algo intermedio entre el sabio y el ignorante. Sócrates continúa su discurso hasta exponer una especie de escalera del amor en el que primero tenemos en cuenta la belleza de los cuerpos que nos parecen pues agradables, pero al darnos cuenta que muchos cuerpos son bellos, pues ya no es como suficiente y pasamos a la belleza del alma y nos pone frente a las virtudes de la persona, pero aún tampoco va a ser suficiente y debemos contemplar la belleza en sí misma, sin mediación de la carne. Belleza en querer conocer más. El del amante conocer más acerca del amado, a trascender y contemplar la idea de lo bello en sí mismo. Señores, el amor platónico del que tanto hablamos hoy no tiene nada que ver con Platón. Entre los participantes del banquete se encuentra un tal Aristófanes. Aristófanes nos narra una historia interesante. Cuenta que en un tiempo lejano existían tres géneros: masculino, femenino y andrógino. Este andrógino participaba de ambos sexos y tenían una forma particular. Eran esféricos con 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros en sentidos opuestos, 4 orejas, 2 órganos sexuales y caminaban en posición erecta. La razón de estos tres géneros era porque, bueno, el macho era descendiente del sol, la hembra descendiente de la tierra y el andrógino descendía de la luna. Astro pues que participaba tanto del sol como de la tierra. Aristófanes continúa con su relato afirmando que estos eran fuertes, muy fuertes y vigorosos, pero esa fuerza los llevó a ser arrogantes, tanto así que intentaron un ataque contra los mismos dioses. Entonces, pues Zeus, que no perdona una, pensó en debilitarlos y los partió a la mitad para que así fueran más débiles. Zeus los cortaba y Apolo tenía el trabajo de darle la vuelta a su rostro para que siempre vieran el corte y se acuerden de su desacato. Es decir, imagínese usted que toma un globo o una bolsa y va a cubrir algo, ¿sí? Usted le hace el nudo para cubrirlo todo y no se suelte. Pues ese nudo que hizo Apolo en el cuerpo de este andrógino separado es el ombligo, ¿sí? Toda la piel con la que tapó el corte, pues lo unió allí en el ombligo. Entonces cada vez que usted se vea el ombligo, recuerde que fue por culpa de Zeus que cortó a la mitad nuestra naturaleza. Entonces, separada la naturaleza humana, de esta forma, cada parte desea unirse con la que alguna vez fue uno solo. Cuenta la historia que se abrazaban, morían de hambre juntos y Zeus decidió entonces un corte más. Le cambió de lugar sus genitales para que en caso de encontrarse macho y hembra procrearan el uno en el otro y no en la tierra, como lo estaban haciendo. De esta forma perpetuarían la especie y se cuidarían entre sí. Y si se encontraba macho con macho, dice la historia, pues hubiera hartura de contacto, centraran su atención en el trabajo y se cuidaran de las cosas de la vida. Permítanme leer textualmente cómo termina esta historia en el banquete.
Desde tan remota época, pues, es el amor de los unos a los otros connatural a los hombres y reunidor de la antigua naturaleza, y trata de hacer un solo ser de los dos y de curar la naturaleza humana. Cada uno de nosotros efectivamente es una contraseña de hombre, como resultado del corte en dos de un solo ser y presenta solo una cara como los lenguados. De ahí que busque siempre cada uno a su propia contraseña. Así pues, cuantos hombres son sección de aquel ser partícipe de ambos sexos, que entonces se llamaba andrógino, son mujeriegos. Los adúlteros también en su mayor parte proceden de este género, y asimismo las mujeres aficionadas a los hombres, y las adúlteras derivan también de él. En cambio, cuantas mujeres son corte de mujer, no prestan excesiva atención a los hombres, sino más bien se inclinan a las mujeres. Por último, todos los que son sección de macho persiguen a los machos y mientras son muchachos, como lonchas de machos que son, aman a los varones y se complacen en acostarse y en enlazarse con ellos. Estos son precisamente los mejores entre los niños y los adolescentes porque son en realidad los más viriles por naturaleza. Algunos, en cambio, afirman que son unos desvergonzados. Se equivocan, pues no hacen esto por desvergüenza, sino por valentía, virilidad y hombría, porque sienten predilección por lo que es semejante a ellos. Y hay una gran prueba de que es así. Cuando llegan al término de su desarrollo, son los de tal condición los únicos que resultan viriles en la política. Mas, una vez que llegan adultos, aman a su vez a los mancebos. Y si piensan en casarse y tener hijos, no es por natural impulso, sino por obligación legal. Les basta con pasarse la vida en mutua compañía sin contraer matrimonio. Y ciertamente, el que es de tal índole se hace pederasta, amante de los mancebos, y filerasta, amigo del amante, porque siente apego a lo que le es connatural. Pero cuando se encuentran con aquella mitad de sí mismos, tanto el pederasta como cualquier otro tipo de amante experimentan entonces una maravillosa sensación de amistad, de intimidad y de amor, que les deja fuera de sí y no quieren, por decirlo así, separarse los unos de los otros ni siquiera un instante. Estos son los que pasan en mutua compañía su vida entera y ni siquiera podría decir que desean unos de otros. Fíjense la belleza del mito. Intenta explicar el amor de pareja. Claro está, se ciñe, a diferencia de los demás discursos que se pronuncian en ese banquete, en el amor erótico. Explica esa visión moderna de la búsqueda de la media naranja, aquella que nos complementa y nos pone a pensar este mito que no amamos a cualquiera, sino a esa persona que consideramos parte esencial de nosotros, aquella que nos complementa, con la que podemos llegar a ser uno solo. Pero también amplía la idea del amor al explicar a través del mito las distintas tendencias amorosas hacia cualquier sexo, algo tan complejo hoy, pero natural en la antigua Grecia. Esta idea de la separación, curiosamente, la toma Eric Fromm para construir una teoría del amor. Y este era el enlace que quería hacer desde el inicio. Digamos que no sería directamente con Platón, sino con Aristófanes, ¿sí? Porque esa teoría del amor de Eric Fromm viene a ser una respuesta al problema de la existencia humana. El amor es una respuesta al problema de la existencia humana. Tanto en el mito de Aristófanes como la postura psicológica de Fromm, el amor es un intento por restaurar nuestra naturaleza en la unión con el otro. El caso de Fromm también es particular porque después de sus 3 matrimonios es que se decide a escribir acerca del amor. Fromm afirma que una teoría del amor debe comenzar con una teoría de la existencia. En su texto hermoso, se los recomiendo, El arte de amar, allí aborda el amor desde un punto de vista psicoanalítico. Y de verdad, quien empieza a leerlo no le dan muchas ganas de continuar porque desde el inicio nos dice que el propósito del libro es convencer al lector que todos sus intentos de amar están destinados al fracaso.
como que no anima a quien está buscando una respuesta a su problema de amor. Sin embargo, creo que es un texto interesante por sus planteamientos y el diagnóstico que realiza de nuestras sociedades modernas con respecto al amor. Lo que plantea nos permite entender que el amor no es un simple sentimiento azaroso que nos sucede de manera espontánea, sino que es una actividad que debemos aprender. Por eso es un arte y como todo arte necesita de una práctica que me permita hacerlo cada vez mejor. Y es que la educación no nos enseña a amar, nadie lo hace y ese es el error de nuestro mundo moderno. La cosa es que Erich Fromm se da cuenta que todos estamos sedientos de amor. Lo vemos en la cantidad de canciones que tratan de amor y desamor, las películas, los libros, etc. Pero se sorprende que a pesar de ello nadie piensa que hay algo que aprender sobre el amor. Sobre el amor no se aprende, dirá mucha gente, sino que hay que vivirlo. Pues hay tres razones que llevan al mundo a pensar de esta forma. Por un lado, la gente considera que el verdadero problema del amor está en ser amado y no en la capacidad de amar. ¿Sí? Fromm va a decir que el problema al que se enfrentan todos hoy es cómo lograr que se los ame. ¿Sí? Entonces hay una serie de estrategias que vemos comúnmente. Por ejemplo, los hombres buscan el éxito, el poder y la riqueza para ser dignos de amor. Otro tanto sucede con las mujeres que lo hacen a través de, pues buscan ser atractivas a través del cuidado del cuerpo y la ropa. Aunque hoy realmente esto que menciona Fromm se ha desdibujado un poco porque los hombres también se buscan ser dignos de amor a través del cuidado excesivo del cuerpo y la ropa. Esto me recuerda a un documental que vi hace un tiempo en Discovery que se llamaba La ciencia del sex appeal. Y bueno, aquellos que no pueden hacerlo con el cuerpo y la ropa, entonces utilizan como estrategia los modales agradables, las conversaciones inteligentes o siendo útiles. Cada quien fortalece lo que tiene. Por otro lado, existe una suposición de que el problema del amor consiste en encontrar a alguien a quien amar y no en la facultad de amar. Es decir, Fromm dice que la preocupación es más que todo encontrar a alguien que sea digno de amar y no cómo puedo aprender a amar. Esto se debe a una transformación, nos cuenta, en cuanto a la elección del objeto de amor. El amor pasa de ser un convenio, como se hacía antiguamente, a ser una experiencia personal espontánea, como sucede hoy, que modifica pues, la percepción del amor, acrecienta la importancia del objeto y deja a un lado la función. Y por otra parte, pues la cultura del mercado, digámoslo así, mercantiliza el amor, pues es importante pensar a cada quien hacerse con una mujer o un hombre atractivo en el mercado de las personalidades. Pero entremos en los planteamientos de Fromm en torno a la naturaleza del amor. Fromm encuentra que lo esencial del hombre es que procede del reino animal y de su adaptación instintiva, pero él ha podido trascender su animalidad. ¿Sí? El hombre ha podido trascender la naturaleza y como he comentado anteriormente, se ha formado un mundo simbólico que lo separa cada vez más de la naturaleza. A pesar de que el hombre está junto a la naturaleza en todos sus procesos, ya no puede retornar a ella. Esto crea en el hombre un problema existencial que es el mismo para el hombre de todas las épocas, el sentimiento de separatidad, lo llama Fromm. Este sentimiento le genera angustia y el problema existencial está en aliviar esta angustia y en superar la separatidad, el sentimiento de separación. Hay muchas formas de aliviarlo, ¿sí? Muchas formas de aliviar esa angustia y va desde la conformidad, la rutina del trabajo, el placer y la actividad creadora. Vemos a muchas personas que se sienten bien consigo mismas con fuertes rutinas de trabajo, pues intentan, dirá Fromm, aliviar esa angustia de la separación, así como las personas que a través de la actividad creadora también buscan llenar ese vacío. Pero nada de esto es suficiente. Todo esto son meras respuestas parciales al problema que hemos heredado.
Existe una salida plena y se encuentra en el amor, la unión interpersonal que nos ayuda a superar el sentimiento de separatidad, se da en la unión con otra persona a través del amor. Y él vendría a ser el impulso más poderoso que tiene el hombre y es lo que sostiene toda su actividad en el mundo. Sin amor, dice Fromm, la humanidad no podría existir ni un día más. Pero bueno, si el amor es la unión interpersonal, tendríamos que preguntar si todas las formas de unión podrían ser llamadas amor. Y aquí Fromm hace una distinción importante. Una cosa es el amor como solución madura al problema de la existencia y otra cosa es la unión simbiótica que se teje en algunas formas inmaduras de amor. Voy a hablar primero de la unión simbiótica para luego mostrar qué es lo que Fromm realmente entiende por amor. Biológicamente, la unión simbiótica se representa en la relación madre y feto. Fromm toma esa representación. ¿Por qué? Mire, la madre y el feto son dos, pero a la vez son uno. Son uno solo. El mundo del feto es la madre. Ella lo alimenta, lo protege y él realza la vida de la madre. Pues esto se traslada a la unión simbiótica psíquica. Dos personas son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación que la madre y el feto. Entonces, esa unión tiene dos formas. Una pasiva, que es la sumisión, siendo su nombre técnico, digámoslo así, el masoquismo, y la activa, o también denominada sadismo. En la primera, la persona alivia su sentimiento de separación, de separatidad, siendo una parte de la otra persona. Esa otra persona la dirige, la guía y la protege. Por el contrario, el sádico escapa a su soledad haciendo de otro parte de sí. Es decir, se realza incorporando a la otra persona que lo adora. Lo curioso es que ambos, tanto el sádico como el sumiso, son dependientes el uno del otro. El sádico domina, humilla, explota. En cambio, la persona masoquista es dominada, explotada y lastimada. Dice Fromm, ¿les parece familiar esta forma de interpretar las relaciones? Ya estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de relaciones que nos parecen muy normales, pero no es amor en el sentido de Fromm, sino meras uniones simbióticas, es decir, formas de amor inmaduro. Para Fromm el amor es una actividad, no en el sentido mercantil, sino que el amor tiene un carácter activo, ¿sí? El carácter activo se encuentra en el dar. El dar es fundamental en este aspecto, no un dar para recibir algo a cambio, porque el dar es la expresión más alta de potencia de un ser humano, va a pensar Fromm. Y en el mismo acto de dar, toda persona experimenta su fuerza, su riqueza y su poder. Esto no implica renunciar o privarse de algo, sino dar como un fin en sí, como expresión de mi vitalidad. ¿Y saben qué? No habla Fromm de dar cosas materiales. ¿Qué es entonces lo que da una persona a otra en el amor? Voy a citar sus palabras. Fromm dice, da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su propia vida, de lo que está vivo en él, da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza, es decir, de todo lo que está vivo en él. Claro está que para aprender a amar debemos tener en cuenta unos elementos básicos y Fromm nos da tres de ellos. Uno, por ejemplo, es el cuidado, que no es más que una preocupación por la vida y el crecimiento de aquello que amamos. Ese cuidado nos lleva a la responsabilidad, pues implica que yo dé respuesta a las necesidades de otro ser humano, a sus necesidades psíquicas. Y por último, el respeto, que indica preocupación porque la otra persona se desarrolle tal como es. Entonces, esos tres elementos básicos, que son el cuidado, la responsabilidad y el respeto, son indispensables para empezar a aprender a amar. De todo esto, podemos decir que en Fromm el amor se entiende de manera amplia. No es una relación con una persona específica, sino más bien una actitud, un carácter que moldea la forma de relación de alguien con el todo. Si una persona, pensará Fromm, ama solo a otra e indiferente al resto de sus semejantes, eso no sería amor, sino
otra forma de relación simbiótica. Hoy le rendimos culto al amor proclamando fechas especiales que no son otra cosa que estrategias de mercado. Tristemente, el modo comercial de relacionarnos en estas sociedades ha llevado a restar importancia a la reflexión sobre el amor y lo ha trivializado. Y lo digo porque en fechas como San Valentín, Amor y Amistad u otras muchas, la gente le preocupa no tener una pareja, no tanto por el amor mismo, sino por no tener con quién consumir lo que el mercado ofrece para esas parejas en tales tiempos. Y además poder publicar como un éxito y demostrar felicidad. A nosotros no nos han enseñado a amar. No reflexionamos de manera correcta sobre este arte tan fundamental en nuestras vidas y por ello vivimos en tantos problemas. ¿Con cuál de estas posturas está de acuerdo? Coménteme. Gracias por escuchar y comparta a quien crea le pueda interesar. Hasta pronto.